Dios mío, ¿por qué tuve que hacer todo esto? Tanya leyó, condenada a observar la forma en que los constructores de tumbas bajaban los ataúdes bajo tierra. No entiendo cómo enojé a Dios, ¿por qué me quitó todo? Natalia Alexandrovna intentó calmar a su hija lo mejor que pudo, pero Tatiana no la ayudó. Después del funeral, se sentó en su habitación durante días y miró un punto. Hija, pero no puedes hacer esto. La madre preocupada estaba hablando. Tienes que seguir viviendo de alguna manera. ¿Cómo puedo vivir, mamá? ¿Cómo? ¿Quizás me lo digas? Tatiana estaba diciendo. No me entiendes. Nunca has estado en mi lugar y no serás feliz. Su vida habitual se derrumbó en un día. Ayer, al despertarse por la mañana, Tatiana estaba preparando el desayuno para su marido y llevando a su hijo al jardín de infancia. Y hoy ambos no están vivos. ¿Cómo pudo pasar esto? Pasó días sobre la marcha, dando vueltas a este pensamiento en su cabeza y no pudo encontrar una respuesta. Tenían una familia muy próspera. Tatiana conoció a Vyacheslav en el instituto. Serio y no tan mayor, un joven sólido con grandes ambiciones y perspectivas. Cualquier chica sueña con esto. La cuidó bien, cada vez trató de enfatizar que él no es como los demás. Una vez Tatiana no tuvo vergüenza y preguntó de dónde había sacado el dinero para todos esos regalos caros, flores y viajes regulares a restaurantes. Y trabajo, respondió orgulloso el joven. Encontré varios anuncios y estoy brindando soporte legal. ¿Y pensaste que en nuestro tiempo es necesario ganarlo todo desde la juventud? Cuando tengamos un hijo, le inspiraré esta idea desde pequeño. ¿Ya tenemos un hijo? Ella sonrió. Decidiste todo rápidamente. Siempre decido todo de forma rápida y unilateral. Bromeó. No, pero si por supuesto estás categóricamente en contra, fue solo a favor. Ya en el tercer año se casaron y, después de alquilar un apartamento pequeño pero muy acogedor de una habitación, empezaron a vivir juntos. Vyacheslav trabajó sin darse por vencido y a la edad de 30 años pudo abrir su propia empresa jurídica. Te dije que conseguiría todo lo que quería rápidamente. Estaba orgulloso de sí mismo, de cualquier oportunidad que se le presentara, y demostró su riqueza comprando regularmente regalos caros para su esposa y su pequeño hijo. Artemka ya tiene 5 años. Era muy parecido a su padre y, cuando nació, Vyacheslav se encontraba en el séptimo cielo de la felicidad. Haré todo lo posible para que nunca necesites nada. Te doy mi palabra. Dijo, y cada día cumplió su promesa. 3 años después del nacimiento de su hijo, cambiaron el apartamento alquilado de una habitación por su propio apartamento de 2 habitaciones. Vyacheslav no se arrepintió de ningún dinero, la renovación se realizó al más alto nivel. Mira, Tania, todo es para ti, dijo cuando celebraron el Año Nuevo. No olvidó toda la mejor tecnología moderna, ni siquiera el suelo cálido y la iluminación. No quiero cocinar, es aún más fácil de limpiar. Pedí el último modelo de aspiradora y todo lo que necesito. Dedicarás un par de horas al día a tu vida diaria y el resto del tiempo podrás pasarlo con Artemka. Cualquier mujer estaría feliz de estar en el lugar de Tatiana. Has elegido a un hombre así y no has podido complacer a Natalia Alexandrovna. Eres inteligente, amable y ganas bien. Estás con él como un muro de piedra, él está dispuesto a hacer todo por ti. Solo Tatiana con cada mes que pasaba con Vyacheslav, se sentía cada vez más abandonada y separada del mundo. Las tareas del hogar ocupaban todo su tiempo libre y el resto del tiempo lo pasaba con su hijo y su marido. Ambos exigían no solo atención, sino también total implicación. Artemka era una persona andrajosa e insaciable, era imposible dejarlo solo ni un minuto. Y Vyacheslav, al regresar del trabajo, solo hablaba de sí mismo y de sus asuntos. En cierto momento Tatiana empezó a sentir que había desaparecido por completo en la familia. Su yo, sus intereses, emociones y sentimientos como si no existieran en absoluto. Toda su vida es marido e hijo, y no hay nadie más en ella y no puede haber nadie ni nada.
Quiero ir a trabajar, le dijo a su marido cuando éste llegó a casa. Artenka, no es que sea hora de dárselo al jardín de infantes, es hora de recogerlo en la escuela y nos sentamos en casa con él. El niño no tiene socialización. ¿No tiene suficiente dinero? Preguntó Vyacheslav. ¿No tiene suficiente? ¿Rechazo algo o no compro algo? Sí, Slav, por favor escúchame. Bueno, no es lo mismo. No ha intentado iniciar esta conversación por primera vez, pero no desembocó en más que escándalos. Vyacheslav ni siquiera quería oír que Tatiana trabajaría. ¿A dónde vas? Preguntó cruelmente. ¿Te sientas en algún bufete de abogados por un centavo? ¿A dónde te llevarán? Tienes casi 30 años, no tienes un día de experiencia. Tu educación no juega ningún papel durante mucho tiempo. Vamos a hacer otra cosa. Tengamos otro hijo. Artemka irá a la escuela, tendrás a alguien a quien cuidar y te olvidarás de todas estas estupideces. Este tipo de conversaciones se han convertido desde hace mucho tiempo en algo común para las familias. Escucho a los padres decir malas palabras constantemente. Artemka exhaló y, soltándose de sus manos, corrió hacia la habitación. En ese fatídico día, Tatiana y Vyacheslav volvieron a tener una pelea seria. E incluso sin llegar a un compromiso con su esposa, Vyacheslav se fue a la casa de campo. Tania, no entiendo por qué estás tan categóricamente configurada. Ya gritaba porque no sabía cómo explicarle a su esposa que mudarse a Francia podría mejorar significativamente su carrera. No sé por qué eres tan testarudo. Estas son esas perspectivas. Podremos vivir en dos países, ver el mundo. Sí, Slave, realmente no entiendo por qué siempre necesitas más que nadie. Respondió Tatiana, que con el paso de los años se ha cansado de la autoridad de su marido. ¿Qué? ¿Vivimos mal contigo aquí? ¿Por qué deberíamos mudarnos a Europa? ¿Tienes un negocio aquí y qué hay allí? ¿Te gusta trabajar como abogado? Realmente no entiendes nada. Este es un nivel completamente diferente. Sí, tengo un negocio aquí, pero ¿para qué? Entiendas, mi empresa no genera tanto dinero como puedo obtener por un gran negocio en Europa, si apruebo la recalificación y adquiero experiencia. Sinceramente, a veces tengo la sensación de que estoy hablando con una pared. No te digas que todo está mal y que todo está mal. Bien, Artemka y yo vamos a la casa de campo hoy. Tendrás tiempo para descansar de la familia y pensar en todo bien. Estás tan cansado. Lo dijo con rencor y fue a hacer las maletas. Este día estuvo constantemente en la memoria de Tatiana. Cuando la policía la llamó y le informaron que un coche que tenía registrado había sufrido un grave accidente, al principio ni siquiera lo creyó. Chica, ¿por qué estás en silencio? Una estricta voz masculina se escuchó al otro lado del cable. El coche es definitivamente tuyo, comprobamos los números. Debe conducir hasta la identificación. Hay dos cuerpos, un hombre y un niño. Después de colgar el teléfono, bajó lentamente al suelo y trató de darse cuenta de lo que estaba pasando. No cabía en su cabeza. Unos minutos más tarde llamó a Natalia Alexandrovna y le pidió que viniera inmediatamente. En toda la noche, la mujer no cerró los ojos mientras estaba sentada en la cama junto a Tatiana, quien se quedó dormida, saltó sobre la cama, gritó y luego se volvió a dormir. Esa noche casi no durmió. Cada vez que Tatiana cerraba los ojos, frente a ella había una imagen de cómo Vyacheslav y Artemka conducían en un automóvil. El padre le dice algo a su hijo y él le responde con una sonrisa. Y ahora, literalmente, en unos minutos, chocan contra un poste y el auto se enciende. Eran las personas más cercanas a Tatiana, y creer que ya no estaban allí estaba por encima de sus fuerzas. ¿Y a quién se puede identificar aquí? No tienen caras. Es una especie de pesadilla. ¿Por qué los llamaste aquí? Tatiana no podía sostenerse en pie y unos segundos después, al ver a su marido y a su hijo, se desmayó. ¿No ves lo que le pasa? Natalia estaba fuera de sí por la actitud que tuvieron que afrontar.
Unos minutos más tarde, un médico entró en la morgue y empujó a Tatiana, que yacía en las manos de su madre, bajo un algodón de fuerte olor. Recuperó el sentido y, sosteniendo a la niña en sus brazos, Natalia Alexandrovna la sacó del cuarto oscuro. ¿Cómo te sientes, hija mía?, preguntó la mujer emocionada. ¿Puedes caminar? Sí, sí mamá, son ellos, dijo Tatiana y lloró. Vyacheslav tenía relojes tan caros que yo mismo se los encargué. Artemka tenía una pulsera, tan infantil que también la pedí a propósito. Mamá, seguro que son ellos. Los funerales transcurrieron como en la niebla. Ni siquiera puedo despedirme de ellos de forma humana. Tatiana me leyó de camino al cementerio. Mi hija, pero ni siquiera tiene caras. Natalia Alexandrovna la calmó. Lo viste todo tú mismo. Ningún maquillador ayudará. Entendía todo con la mente, pero no podía con el corazón. Da mucho miedo perder a su marido y a su hijo en un día y quedarse sola. Tanya, intentó por primera vez iniciar esta conversación con su hija, pero se detuvo tan pronto como comenzó la histeria. Necesitamos pensar en cómo seguir viviendo. Después de todo, han pasado 6 meses. Necesitamos recomponernos. Eres el único heredero de Vyacheslav. Necesitamos ir a notarios. Paga el apartamento. Dado que la casa es de élite y el apartamento comunal es caro. Pagué los primeros 2 meses después de la muerte de Vyacheslav, y el resto. De alguna manera deberías cubrir la herencia de la colección. Tatiana entendió que su madre tenía razón y que de alguna manera tenía que volver a la vida. Al día siguiente, con gran dificultad logró llegar a la oficina notarial, donde trabajaba el amigo de su difunto marido, Alexander Dmitrievich. Y la conversación con él se convirtió para Tatiana en otro golpe que no podía esperar. ¿Cómo no hay dinero? ¿Quieres decir que absolutamente todas las cuentas están vacías? Pero, ¿cómo es esto posible? Sinceramente, no lo sé, dijo el hombre. Tatiana, Vyacheslav y yo no éramos tan cercanos. No compartió conmigo dónde ni en qué gastó el dinero. Entonces vino a revisar los papeles al trabajo. Podríamos hablar, pero sobre todo sobre la familia, la vida cotidiana, el pasado estudiantil. Nada personal. Por cierto, tampoco dejó testamento. Se lo conté muchas veces. Pero él estaba bromeando, diciendo que era demasiado joven para pensar en esto y que no iba a morir. Y ya ves cómo resultó todo. Después de beber un vaso de vodka para calmar a Vyacheslav, Tatiana y Alexander se despidieron y al día siguiente ella fue al banco para intentar averiguar al menos algo sobre las cuentas de su difunto marido. Tatiana Viktorovna, lo entiendo todo. E incluso si tuviera la oportunidad de averiguarlo, todavía no lo diría. Pero tú, por favor, entiéndeme. Los clientes no cuentan los precios que gastan en su capital. Esto no es competencia de los empleados del banco. Lo único que puedo decirte es por respeto a ti y en forma de una gran excepción, donde se hicieron las últimas traducciones. Al parecer, su difunto marido gastó sistemáticamente dinero en algunas cuentas en el extranjero. ¿Ves los números? Le giró el monitor de la computadora y le mostró algunos números. Tatiana asintió en respuesta. Estos números no son rusos. Pero difícilmente podremos averiguar nada, porque con una probabilidad muy alta las operaciones financieras en estas cuentas no están bajo la jurisdicción rusa. Después de salir del banco, Tatiana se fue a casa. Nunca en su vida se había sentido tan abandonada. Ella estuvo pensando todo el tiempo en cómo podría haber resultado. Pero ella no tenía ningún pensamiento en su cabeza. Bueno, ¿de qué podemos hablar ahora?, dijo Natalia Alexandrovna. Tienes que ir a trabajar, el apartamento es tuyo y tienes que pagarlo. Y en general no, si quieres, entonces vive conmigo un tiempo. Pero estás acostumbrado a un determinado orden del día, tienes tus propios hábitos, tu estilo de vida y ya eres adulto para vivir con tu madre bajo el mismo techo. Ella siempre decía lo que pensaba, nunca nada extra. Después de unos días,
Hizo las maletas y se mudó al apartamento donde solían ser tan felices con Vladislav. Le sorprendió sentirse absolutamente cómoda allí. No tenía pesadillas ni se quejaba de su marido, como ocurría en la casa de su madre. Después de pagar los servicios públicos y los ahorros restantes, Tatiana comenzó a buscar trabajo. Y nuevamente se sorprendió de sí misma. Resulta que los especialistas con su educación tienen una gran demanda. Al regresar a casa de la entrevista, en la que ya había aceptado cooperar, Tatiana de repente recordó las palabras de su marido y se sintió muy ofendida. Mientras pensaba en sus últimos conflictos, no podía perdonarse al mismo tiempo por su rudeza y desprecio hacia Vyacheslav, pero tampoco por aceptar su posición. Bueno, verás, te dije que todo estaría bien. Natalia Alexandrovna estaba sinceramente feliz con el éxito de su hija. Y siempre supe que puedes hacer una carrera decente si empiezas a actuar. Sobre lo decente, la cuestión es muy controvertida, bromeó. Pero al menos llevo varios años ganando con confianza mis prácticas. Es muy posible que en el futuro salga algo de esto. Durante 5 años trabajó como abogada junior en una de las empresas más prestigiosas de Moscú. Y durante este tiempo logró aprender muchas cosas nuevas. Cada vez se preguntaba más cómo podía permanecer sentada en casa durante tanto tiempo. La herida profunda y emocional tras la muerte de su marido fue creciendo gradualmente, y Tatiana pensaba cada vez más que ya no se sentía culpable frente a él. Si el pequeño Artenka, como antes, lloraba todas las noches después del trabajo, entonces Vyacheslav recordaba solo una fracción, y solo como sobre el padre de su hijo. El único hijo que dejó la vida de manera tan injusta y cruel, sin siquiera tener la oportunidad de verla y sentirla en plenitud. Ese día ella estaba parada en el andén del metro esperando el tren. En cierto momento, su mirada se detuvo en un hombre alto y majestuoso, que se parecía más a Vyacheslav por detrás. Cuando él se dio vuelta y ella vio su rostro, casi perdió el conocimiento. Al ver que empujaba a la gente con los codos y trataba de llegar a las escaleras mecánicas, Tatiana corrió tras él y, agarrándolo por la manga, gritó: «Vyacheslav, ¿cómo pudiste? Nos hiciste creer a todos que estabas muerto. Respóndeme, ¿dónde está mi hijo? Necesitamos hablar. Chica, por favor suelta la manga, me confundiste con alguien». Él respondió y, al enterarse del momento en que Tatiana se distrajo por un segundo, corrió hacia las escaleras mecánicas. Ella lo siguió, pero ya no intentó alejarlo. Después de salir del metro, el hombre caminó lentamente por la avenida y después de unos minutos se dio la vuelta. Tatiana esperó hasta que entró por la entrada y vio su silueta a través de la ventana. Subió al cuarto piso. La vista desde la calle era muy buena, gracias a la cual Tatiana incluso vio el departamento al que entró. «Misje, 100 años, 100 inviernos», dijo felizmente. «Lo siento, no tengo prefacio. En serio necesito tu ayuda». Misje estaba enamorada de Tatiana desde la escuela y fue muy agradable escuchar su voz por teléfono. Era uno de sus pocos compañeros de clase que nunca se había casado. «¿Estás esperando a Tania?». Los compañeros se rieron de él en la reunión de graduación. Pero él no les prestó atención y Tatiana nunca asistió a esa reunión. Y quería verla, hablar con ella, saber cómo estaba. Ni siquiera tuvo que pedirle ayuda a Misje, él inmediatamente accedió a ayudarla. «Hombre, vamos, vamos, ¿por qué eres tan tímido?». «Es tu apartamento», dijo Mikhail, empujándolo hacia la puerta. «No querías hablar con la chica tú mismo, ahora tendrás que hablar conmigo». Al ver su mirada asustada, Mikhail asintió hacia Tatiana. Ella entró en el apartamento inmediatamente después de ellos y, cerrando la puerta, empezó a hacer preguntas. «Vyacheslav, por favor explícame qué está pasando, ¿dónde está nuestro hijo?». «No soy Vyacheslav, no Vyacheslav», respondió el hombre, tratando de escapar. «Y mentir no es bueno», dijo Mikhail, rompiendo su bolso, sacó el pasaporte de Tatiana. «Cálmate, está bien, te lo contaré todo. El pasaporte es falso en absoluto». «Bueno, no exactamente, este es el pasaporte de mi hermano».
Te reconocí inmediatamente en el metro. Le dijo Tatiana. Te lo explicaré todo ahora. Tatiana se negó a entender lo que estaba pasando. ¿Qué hermano? Vyacheslav nunca tuvo un hermano. Había más preguntas en su cabeza que respuestas. Por lo tanto, trató de calmarse para escuchar atentamente al extraño y resolverlo. Mi nombre es Vlad. Bueno, en ese sentido, soy Vladislav. El hombre empezó a explicar. Somos hermanos cercanos, pero crecimos en familias diferentes. Cuando mis padres se divorciaron, yo me quedé con mi madre y él con su padre. No hablamos todos estos años. Mis padres tenían una relación larga, por lo que nunca se cruzaron. Y nosotros, respectivamente, también. Luego murió mi padre y empezamos a hablar. Slavka me ayudó mucho. Compró mi apartamento, me dio dinero y consiguió un trabajo. De repente, Mikhail intervino en su monólogo. Dinos más sobre eso. Solo nos interesa lo que está directamente relacionado con Tatiana y su hijo, bueno, y su marido, respectivamente. Sí, a Slavka se le ocurrió todo esto, continuó Vlad. Me susurró que tenía un problema con Tanya. Nunca nos presentó, solo te vi en las fotos. Quería irse al extranjero y allí conseguirá un abogado. Dice que allí la vida es mejor, las condiciones son mejores y el hijo tendrá futuro. Bueno, también me habló mucho de conflictos familiares. En general, cuando se dio cuenta de que usted no estaba de acuerdo, comenzó a sacar dinero lentamente de las cuentas de su oficina para el vague. Y luego decidió irse, llevarse a su hijo, pero para no molestarse con el divorcio y toda esa basura, simplemente desapareció. Hay una persona y no hay persona. ¿Cómo es eso?, preguntó la sorprendida Tatiana, quien no entendía en absoluto lo que estaba pasando. ¿Entonces está vivo? ¿Y dónde está mi hijo? Sí, muy simplemente. Tiene muchos conocidos en todas las estructuras, pero llamó a algún compañero de estudios, no recuerdo exactamente quién, y lleva muchos años trabajando en la policía. Bueno, y le pidió una recompensa honesta si hay accidentes en los mismos coches que el suyo, un hombre con un niño, para que lo ficharan allí. Él lo ayudó. ¿Quién rechazará el dinero en nuestro tiempo? Especialmente con tanto dinero. ¿Qué pasa con los números? Tatiana todavía no podía encontrar la lógica de los acontecimientos en su cabeza y por eso estaba muy nerviosa. Cuando la policía me llamó, me dijeron que el auto con mis números se había quemado. Bueno, en el sentido de que el que estaba registrado para mí, pero Slave lo montó. Os lo ruego, sois unas personas muy divertidas. Sí, arruinó los números. Estaban allí en el lugar del accidente. El coche no fue incendiado inmediatamente, sino solo cuando todo estaba preparado como debía. Su amigo, a quien le dio dinero, fue el mismo y comprobó todo. También quemaron tu coche, por cierto, solo que en un lugar muy sordo. No sé dónde exactamente. ¿Y dónde están el propio Slave y mi hijo? Tatiana casi gritó porque se dio cuenta del horror de lo que estaba sucediendo. No lo sé, es honesto, no lo sé. Se fue al extranjero con su hijo. Corrigió los documentos. No creo que puedas devolverlos y probar algo. Ya lo veremos. Al día siguiente, Tatiana se puso toda la oficina a sus oídos. Necesito urgentemente un abogado que se dedique a asuntos internacionales. ¿Qué no puedes probar tú mismo? Sorprendentemente, preguntaron sus colegas. La práctica adicional es una buena experiencia. No hay posibilidad de perder, respondió Tatiana con severidad. Entonces la práctica y la buena experiencia quedan canceladas. Una hora más tarde, ya se encontró con un imponente hombre de mediana edad en un café. Grigori Arkadievich dijo, me ocuparé de este caso, tengo muchas ganas de ayudarle. Ya he tenido una experiencia tan exitosa, así que estoy seguro de que podré lograr justicia. Entonces recurrí a ti. ¿Cuál es el monto de su tarifa? Tatiana aclaró. Este es un asunto complicado y también requerirá mucho tiempo y esfuerzo.
No seas tímido. Llama la cantidad, tengo algo que vender. Estoy dispuesto todo para devolverme a mi hijo. Él respondió, realmente quiero ayudarte. Su marido es un criminal y su lugar está en prisión. El caso duró 6 meses y durante todo este tiempo Tatiana no encontró un lugar, pensando constantemente en su hijo. ¿Cómo está ahí? ¿Le duele a su padre? ¿Qué pasará con nosotros a continuación? Estos pensamientos no le dieron paz. Se calmó solo cuando Grigori Arkadievich llamó y le dijo cuándo ir al aeropuerto a recoger a Artem. Sí, logré lograr justicia, dijo con orgullo. Su hijo volverá a casa mañana y juzgarán a Vyacheslav. Corrió por el pasillo para encontrarse con él. Dios mío, Artemka, mi sol. Cuando Tatiana abrazó fuertemente al niño, éste rompió a llorar. Mamá, mamá y papá dijeron que moriste. Artemka dijo entre lágrimas. Y que nunca te volveré a ver. Y pensé en ti todos los días y le pedí a Dios que te reviviera. Y ahora estás vivo. Entonces Dios me escuchó. Eres mi bueno. Tatiana tomó el bacabuca de su hijo y salió del aeropuerto. Pero Diegeniuk la detuvo. Gracias de nuevo, si no fuera por ti, daría miedo siquiera imaginar lo que sucedería. Ella dijo y le estrechó la mano. Vamos, no vale la pena el agradecimiento. Respondió sonriendo. Tatiana, dime, ¿podríamos hablar contigo, digamos, en un ambiente informal? Ella asintió con confianza y salió. Su relación se desarrolló tan rápidamente como el caso que conocieron gracias a. Unos meses más tarde, él le hizo una oferta y, al año y medio, apareció su hija Vasilisa. Hurra, hermana. Dijo Artemka, mirando a la niña dormida, que Tatiana y Grigori Arkadievich trajeron de la casa de maternidad. Probablemente también será abogado. Le guiñó un ojo a Tatiana. Esta es nuestra familia. Ella sonrió y empezó a cantar la canción de cuna del bebé.